¡Ya, que lo estás ocupando todo! Es que esto es cada vez más estrecho. Aquí no hay espacio. Parece que estuviera preparado solo para uno. ¡Qué incómodo! Pues claro que es incómodo, porque hemos crecido. Estar aquí. Oye, ¿tú crees en la vida después del parto? ¡Hola! La vida de afuera. Yo sí creo en la vida de afuera, porque no vamos a estar aquí todo el rato, ¿no? Pues cuando todo esté preparado, entonces tendremos que salir. Pero qué tonterías dices. Si no hay vida después del parto, ¿qué clase de vida sería esa? Es que yo no lo sé. Pero a lo mejor hay más luz. O a lo mejor podemos movernos más. O podemos caminar. Porque claro, hay más espacio. O a lo mejor podemos comer por la boca y no por el tubo, ¿te imaginas? ¡Pero qué absurdo! ¿Caminar? Es imposible. ¿Y comer? ¿Con la boca? Ridículo. El cordón umbilical nos da todo lo que necesitamos. Además nos nutre. Pero es demasiado corto. Es imposible la vida después del parto. Pero que te he dicho que yo no lo sé. Pero si hay una vida afuera, será distinta. Y si es distinta, a lo mejor no necesitamos nada de lo que tenemos aquí, ni el tubo, ni nada. Tonterías. Piénsalo. Si realmente hubiera vida después del parto, ¿por qué nunca nadie ha regresado jamás de allá? ¿Ah? El parto es el fin de la vida. Y en el posparto no hay nada más allá de oscuridad y silencio y olvido. Pero que no lo sabemos. No lo sabemos. Pero yo sé una cosa segura, súper segura. Porque fuera está mamá, ¿no lo entiendes? Y si está mamá, no tenemos nada que temer. Mamá. ¿Tú realmente crees en mamá? Mamá no existe. Si existe, ¿dónde está ella? ¿Ah? Pues claro que sí. Sí existe. No existe. Sí existe. ¿Cómo no va a existir mamá si estamos rodeados? Todo lo que tocamos, lo que sentimos, todo nuestro alrededor es mamá. Si mamá no existiera, nosotros tampoco. Tú existes. Yo sí. Yo también. Ya, bueno, pero es que a ti puedo verte. Y a ella no. Así que lo lógico es pensar que no exista. Pero no te das cuenta que cuando todo está en silencio, si te concentras muchísimo, puedes escuchar a mamá, porque yo la escucho. Si yo puedo, tú también. Y mamá tiene una voz preciosa.
lo sé. Tengo mucho sueño. Y yo Ya vamos a también. dormir. Ay, buenos días. Buenos días, buenos días, buenos días, buenos días. Oye, tú, despierta. ¿Pero por qué me molestas? Que yo estaba durmiendo ¿Qué pasa? ¿Por qué te quedas tan callado? Es que no sé si contártelo. Contarme el qué. Pues he tenido un sueño. ¿Te lo cuento? Sí. Pues estábamos aquí así, como ahora, y de repente una fuerza, pero como una super fuerza que nos empujaba hacia afuera y teníamos que salir. Y una voz muy gorda que decía: ¡ha llegado el momento! Ya, claro. ¿Y qué más? Que sí, y además, cuando salíamos fuera, era un poco raro porque todo era muy extraño, pero un poco conocido. Y era diferente, pero un poco parecido. Es que no lo sé explicar. Bueno, tranquilo, tranquilo. Solo ha sido un sueño. No hay vida más allá de este bombo. Oye, cuidado con el cordón. Pero que yo no soy, no es mi culpa. Uy, ¿no se está moviendo esto mucho? Más de lo normal. Esto va a ser lo del sueño. ¿Qué? ¿Qué sueño? Que no puede ser. Cuidado, esa mano gigante ya casi te tiene entre sus garras. Ay, hermanito, que es el fin. La muerte ha venido a por nosotros. Todo lo contrario, que nos vamos a la nueva vida, venga. No. Si es así, yo me quedo aquí, aunque me muera para siempre. Pero que esto tenemos que hacerlo juntos. No puedo. No, hermanito, no puedo. Era verdad lo de la vida de afuera. Mamá. Hoy contamos con José Daniel Espinosa, que va a traer la palabra y vamos a encomendarle al Señor. Señor y Padre, te damos gracias por nuestro hermano. Señor, te pedimos que tú le bendigas, Señor, que tu palabra, Señor, fluya a través de él y que podamos escucharla, Señor, y que tú nos desafíes, Padre. Lo encomendamos a ti, encomendamos el tiempo a tu presencia, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, muchas gracias. Hay que ver que los bebés ya salen criados cada vez antes, ¿eh?
Muy bien. La pregunta de si hay vida después de la muerte siempre ha sido un tema de interés para los seres humanos. Y no importa qué tanto retrocedamos en el tiempo, porque en cada lugar, en cada contexto y en cada cultura se ha tratado de dar respuesta a esta enigmática pregunta. Y es que, como decía Benjamin Franklin, hay dos cosas seguras en esta vida: la muerte y los impuestos. Bueno, si Benjamin Franklin hubiera nacido en España, hubiera sabido que aquí algunos han encontrado la manera de evadir los impuestos. Pero ni aquí ni en la Conchinchina nadie puede evadir la muerte. Y dado que todos nosotros, sin excepción, un día enfrentaremos la muerte, a menos que el Señor venga antes, es importante considerar seriamente esta cuestión. ¿Hay vida después de la muerte? Los escritores bíblicos no rehusaron hacerse esta pregunta. De hecho, el que probablemente sea el libro más antiguo de toda la Biblia, Job, ya se planteaba esta cuestión. En el capítulo 14, versículo 14 de este libro, él decía: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Pero por alguna razón, el hombre de hoy, de alguna manera, trata de evadir esta pregunta. No quiere enfrentar esta realidad. Tenemos temor a mirarla de frente. Es curioso, pero el hombre es la única criatura que sabe que va a morir y paradójicamente trata de olvidarlo desesperadamente. Y si no estás preparado para morir, tampoco lo estás para vivir, o al menos para vivir plenamente. Algo parecido decía el famoso escritor Mark Twain cuando dijo: un hombre solo puede vivir plenamente cuando está preparado para morir en cualquier momento. En este sentido, yo creo que los seres humanos somos un poco cómicos, porque nos hemos interesado mucho en el origen de las especies, pero muy poco en el destino de las especies. ¿Es la muerte nuestro destino final? Y me gustaría comenzar esta mañana hablando un poco acerca de esa visión pesimista que hay tan extendida en el mundo y en la sociedad. Mirad, un escritor bíblico que reflexionó profundamente sobre todo este tema de la vida, la muerte y el más allá, fue el autor de Eclesiastés, una obra del Antiguo Testamento, si nunca habéis escuchado este nombre. El personaje principal de esta obra es el Coelet, y tú dirás, ¿eso qué es? Bueno, es un término hebreo que hace referencia a un predicador o maestro en medio de una asamblea. Y esta obra no fue escrita precisamente para levantarnos el ánimo. De hecho, su lectura puede resultar un poquito desalentadora o deprimente. ¿Por qué? Porque su visión de la vida y de la muerte está llena de angustia, de realismo, de pesimismo quizá. El predicador o maestro de esta obra comienza, fijaos, en el capítulo 1 diciendo lo siguiente: vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Vaya comienzo. Pero es que al finalizar su obra, en el último capítulo, él vuelve a decir lo siguiente: vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Y en solo 12 capítulos que tiene la obra, utiliza 38 veces la palabra vanidad. Su conclusión es que, aunque esta vida está llena de bondad y de belleza, cuando estás disfrutándola justo en ese momento, la tragedia te golpea y todo lo bonito parece esfumarse como el humo. Y aunque todos nosotros tenemos un fuerte sentido de justicia, la realidad es que en la vida estamos viendo constantemente cómo a la gente buena le suceden cosas malas. Así que para el autor, esta vida es impredecible, es incomprensible, es inestable, es, en palabras del autor, correr tras el viento. Para este autor, la mayoría de las cosas en las que los seres humanos invertimos nuestro tiempo no aportan un verdadero significado o sentido a la vida. Piensa que pasamos toda nuestra vida buscando riqueza, buscando estatus, buscando placeres, conocimiento, pero nada de eso va a tener un significado profundo o duradero, porque a fin de cuentas, independientemente de todos nuestros esfuerzos, la muerte un día nos alcanzará y en 100 años seremos olvidados. El tiempo terminará borrándonos a ti, a mí y a todo lo que nos importa. Al menos esta es la visión pesimista del predicador. Ahora bien, aunque hay muy buenas y muy importantes lecciones que podemos obtener de la obra de Eclesiastés,
Parte del pesimismo que transmite el autor en su obra puede entenderse debido a la falta de comprensión que este autor tenía acerca de la vida más allá de la muerte. Una lectura cuidadosa de la Biblia revela que los autores del Antiguo Testamento no siempre tuvieron una comprensión o un entendimiento tan claro de la vida después de la muerte como, por ejemplo, los autores del Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque la revelación de Dios es progresiva. Así que Eclesiastés escribe a la luz de la limitada revelación que él había recibido hasta ese momento. No es que los escritores del Antiguo Testamento nieguen la esperanza tras la muerte, es que simplemente, salvo excepciones, que las hay, la ignoraban. Y eso demuestra que la revelación se fue dando de manera progresiva. Mirad, a muchos cristianos les sorprenderá saber que algunos autores bíblicos, como el autor de Eclesiastés, pensaban que nuestra existencia terminaba con la muerte. Y de ahí surge esa visión pesimista o desalentadora de la vida. Voy a poner varios ejemplos. En Eclesiastés capítulo 3, versículo 19 en adelante, fijaos lo que dice este predicador. Dice, pues tanto las personas como los animales tienen el mismo destino. Ambos respiran y ambos mueren. Así que las personas no tienen una verdadera ventaja sobre los animales. ¡Qué absurdo!, dice él. Ambos terminan en el mismo lugar. Del polvo vienen y al polvo vuelven. Pues, ¿quién puede demostrar que el espíritu humano va hacia arriba y el espíritu de los animales desciende al fondo de la tierra? Entonces me di cuenta de que no hay nada mejor para la gente que ser feliz con su trabajo. Para eso estamos en este mundo. Y atención a lo que dice ahora. Nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida después de que hayamos muerto. Esta visión incompleta del autor sagrado le llevó a creer que la muerte es el fin de la existencia. Según él, después de que hayamos muerto, nadie nos traerá de la muerte para que disfrutemos de la vida. Por tanto, para él hay que aprovechar y disfrutar de las pequeñas cosas de esta vida terrena, tratar de ser felices con ella, porque no habrá felicidad tras la muerte. Y es que, por muy mal que nos vaya en esta vida, pues siempre tenemos la esperanza de alcanzar días mejores, más felices, más prósperos. Fue esa cosmovisión sobre la vida y sobre la muerte lo que llevó a este mismo autor, unos capítulos después, a expresar lo siguiente. Hay esperanza solo para los que están vivos. Como suele decirse, más vale perro vivo que león muerto. Los que están vivos al menos saben que un día van a morir, pero los muertos no saben nada. Ya no reciben más recompensas si nadie los recuerda. Versículos como este ponen de manifiesto cuál era esa visión pesimista del autor de Eclesiastés y también de algunos judíos de la época. Y el protagonista en este versículo, si os fijáis, lo he marcado en negrita, está haciendo referencia a un refrán muy popular en su tiempo. Él dice, como se suele decir, más vale perro vivo que león muerto. Mirad, solo vamos a poder entender correctamente el significado de este refrán si entendemos el contexto. En aquel tiempo, para los orientales, el perro era considerado un animal impuro, despreciable. Sin embargo, el león era el animal más poderoso, era un símbolo de poder, de fuerza. Por tanto, la idea que transmite el refrán es que es preferible ser el animal más vil estando vivo que el mejor y más valorado estando muerto. Para ello, solo los vivos pueden disfrutar de los bienes y de la felicidad temporal que Dios les concede en esta vida. Así que esta vida llega a ser muy valorada, muy apreciada, se aferran a ella con uñas y dientes, aun cuando no vean una finalidad clara a esta vida, o incluso cuando esta vida pueda estar marcada por la desgracia para ello. Y es que, como decía Miguel de Unamuno, de sabio, los hombres desgraciados prefieren su desgracia a la no existencia. Para el autor de Eclesiastés, la muerte no es ningún consuelo. Si no hay vida más allá de la muerte, entonces la muerte es el fin de nuestras esperanzas y de nuestros anhelos. Y quizá esa sea una de las razones por las que hoy tantas personas le tienen pavor, temor a la muerte. Porque la muerte supone para ellos el fin de todas sus esperanzas, el fin de todos sus anhelos, de todos sus deseos, de toda posibilidad de gozo y de disfrute. Ahora bien, ¿por qué he querido dedicar unos minutos a presentar esta visión pesimista de Eclesiastés? Porque creo que no es muy diferente a la visión pesimista que la sociedad de nuestro tiempo tiene acerca de la vida, la muerte y el más allá.
De hecho, no solo en este contexto hebreo o judío se dio esa visión pesimista, también en Grecia, que es la madre de la cultura occidental, se dio esa visión negativa o pesimista de la vida. Voy a poner solo un par de ejemplos. Esquilo, un dramaturgo griego del siglo V a.C., fijaos lo que escribió: una vez que un hombre muere, no hay esperanza de que resucite. Teócrito, un poeta griego del siglo III, escribió lo siguiente: mientras hay vida, hay esperanza, pero no la hay para los muertos. Y dado que Grecia es la madre de la cultura occidental, todos nosotros, de manera consciente o inconsciente, hemos bebido, hemos mamado de alguna manera de toda esta ideología. ¿Cuántos de nosotros no hemos dicho alguna vez, mientras hay vida hay esperanza? Es decir, con el fin de la vida se acaban todas nuestras esperanzas. Mirad, yo todavía recuerdo el horror, el pánico, el miedo que pensar en la muerte le provocaba a mi abuelo. El rostro se le descomponía literalmente. Sus últimos meses de vida, luchando contra el cáncer, se convirtieron para él en una angustiosa carrera por encontrar algún tipo de consuelo frente a la seguridad de su propia muerte. Él tenía incluso pesadillas por esto. Y él nos reconocía entre lágrimas su miedo a la muerte, su falta de esperanza ante ella, ese vacío existencial. La visión que mi abuelo tenía sobre la vida, la muerte y el más allá no era muy diferente a la del autor de Eclesiastés o a la de estos antiguos griegos. Ahora bien, yo no quiero encontrar un falso consuelo en las múltiples teorías que los hombres han inventado, muchas de ellas contradictorias, por cierto, como la reencarnación, que las almas pasan a un universo paralelo. Yo quiero conocer la verdad sobre este tema. Yo quiero tener cierta seguridad o garantía acerca de mi destino final. ¿Hay algo o alguien que pueda darme esa seguridad? ¿Hay algo o alguien que pueda aportarme una sólida esperanza frente a la muerte? ¿Alguien puede contestar con garantías a la pregunta: ¿hay vida después de la muerte? Y es aquí donde me gustaría presentar la visión esperanzadora de Jesús de Nazaret. Mirad, el apóstol Pablo escribe en su carta a los tesalonicenses lo siguiente: y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan. ¿Como quién? Como los que no tienen esperanza. El apóstol Pablo está reconociendo que muchos se enfrentan la muerte con miedo porque no tienen esperanza. Sin embargo, él está diciendo: oye, yo no quiero que entre vosotros sea así. No debe ser así. La muerte no es el final de la historia. ¿Y cuál es la base de su esperanza? ¿Qué fue lo que sucedió entre aquella triste y pesimista cosmovisión que hemos visto en el autor de Eclesiastés y esa posterior afirmación cristiana que llevó a un converso del judaísmo como Saulo de Tarso a decir: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia? La respuesta es la resurrección de Jesús de Nazaret. La resurrección de Cristo es el ancla firme de nuestra fe. Nosotros, los creyentes, los cristianos, tenemos una fe, una esperanza bien fundada en un hecho ya demostrado. Jesús ha resucitado. Su tumba está vacía. Él ha vencido la muerte. Y fue esa convicción, esa certeza, lo que llevó, por ejemplo, a la práctica totalidad de sus apóstoles y de los primeros cristianos, por cierto, muchos de ellos testigos oculares de su resurrección, a estar dispuestos a morir y a morir mártires por su fe en Cristo. Algunos de ellos aceptaron morir decapitados, otros fueron desollados vivos, otros crucificados, y a mí me cuesta mucho creer que todos ellos estuvieran dispuestos a afrontar la muerte y el martirio por mantener en pie una mentira. Ellos habían sido testigos oculares de la resurrección de Cristo y eso cambió para siempre las normas del juego. Ellos perdieron el miedo a la muerte porque en la resurrección de Cristo vieron a la muerte ser vencida. Y solamente ese hecho puede explicar que aquellos primeros cristianos enfrentaran con tanta valentía y entereza la muerte y el martirio, o que el cristianismo se extendiera tan rápidamente con tanta fuerza. Jesús de Nazaret vino al mundo para darnos una visión diferente de la vida, de la muerte y del más allá. Una visión llena de esperanza.
Jesús es la respuesta a todas nuestras preguntas. Sí, efectivamente, desde la perspectiva cristiana, la muerte no es el final de la historia, no es el final, no es el sepulcro de nuestras esperanzas. De hecho, a mí me parece muy interesante cómo Jesús, después de haber resucitado, habla acerca de su propia muerte. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 1, fijaos lo que Jesús dice, versículo 17. Aquí tenemos al Cristo resucitado, y dice así: estuve muerto, pero ahora vivo por los siglos de los siglos. A mí me llama mucho la atención los tiempos verbales que Jesús utiliza en esta frase. Porque desde nuestra experiencia humana nosotros tendríamos que decir que esa frase está equivocada. Desde nuestra experiencia humana, dejando a un lado nuestra fe, nos obligaría a decir lo siguiente: estuvo vivo, pero ahora muerto por los siglos de los siglos. Pero la resurrección de Cristo invierte los tiempos verbales. Y Cristo puede decir ahora: estuve muerto en el pasado, como una realidad ya superada. Pero ahora vivo en el presente por los siglos de los siglos, en un futuro sin fin. Cristo ha redefinido para siempre el significado de la muerte. Y desde entonces, la fe en el Cristo resucitado ha transformado radicalmente la visión que millones de personas tienen acerca de esta vida, de la muerte y del más allá. Y quiero mencionar muy rápidamente 5 formas en las que la resurrección de Cristo ha transformado nuestra visión como cristianos de la muerte y del más allá. La primera de ellas: Cristo transformó la muerte de fatalidad en libertad. Sin Cristo, tenemos que reconocerlo, la muerte es el destino final que a todos nos espera, no podemos escapar de ella y lo único que podemos hacer es resignarnos. Pero en Cristo somos libres, no solamente para vivir, sino también para morir. En el Evangelio de Juan hay una frase muy interesante de Jesús. Jesús dice, en relación a su muerte: yo pongo mi vida, nadie me la quita. Y esa declaración revela que Jesús se enfrentó a la muerte voluntariamente, en plena libertad. Jesús no fue una víctima de circunstancias que estaban fuera de su control. Él eligió entregar su vida por un propósito mayor. Y eso es lo que han hecho millones de cristianos a lo largo de la historia. Piensa, por ejemplo, en Martin Luther King. Él asumió conscientemente el riesgo de morir por defender la justicia, los derechos de los demás. Y él sabía que esa defensa le podía costar la vida, pero aceptó el riesgo libremente por un bien mayor que perseguía, siguiendo el ejemplo y la enseñanza de Jesús de Nazaret. Mirad, en este momento en el que vosotros me estáis escuchando, ahora mismo, alrededor del mundo hay miles de cristianos que se están jugando literalmente la vida por su fe en Jesús. Hablo de misioneros, por ejemplo, en países donde hay una terrible persecución a los cristianos. Corea del Norte, Somalia, Yemen, Pakistán, la India, Irán. Según el último informe del Ministerio de Puertas Abiertas, 13 cristianos son asesinados cada día por su fe en Jesús. Alrededor de 5.000 asesinatos de cristianos al año por su fe en Jesús. Pero todos ellos son capaces de jugársela, de enfrentar la muerte con esperanza y con valentía, porque saben que en Cristo la muerte no es el final. Y esa convicción les permite vivir plenamente, sin ser esclavos del miedo a la muerte. Y eso les da la libertad de vivir en esta vida con un propósito y con un significado. En segundo lugar, Cristo ha transformado la muerte de vanidad a plenitud. Sin Cristo, como decía el predicador de Eclesiastés, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Esta vida es humo que pronto desaparece, un sinsentido. ¿De qué serviría tanto esfuerzo en la vida? ¿De qué serviría tanto sufrimiento, tantas noches en vela, tanto trabajo, tantas luchas? Si la muerte lo extingue todo. Pero la resurrección de Cristo nos garantiza a los que creemos en Él que la vida no termina en la nada.
sino que continúa a una vida más plena en la presencia de Dios. Y eso le da sentido a tu vida aquí y ahora. Y también le da sentido a todas las acciones y decisiones que tomes en esta vida, porque sabrás que tendrán una repercusión eterna. Para el cristiano, la muerte no es más que entrar a una vida más plena y abundante. Es como decía el salmista, en tu presencia, allí hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre, como hemos cantado hoy en la alabanza. Cristo también transformó la muerte de derrota en victoria. Sin Cristo, la muerte la tenemos que ver como una enemiga que eventualmente va a terminar triunfando sobre todos nosotros. Pero con la resurrección de Cristo, la muerte ha sido derrotada. La victoria de Cristo sobre la tumba muestra que la muerte no tiene el poder final sobre los creyentes. Y fue precisamente esa convicción y esa seguridad lo que llevó al apóstol Pablo a afirmar lo siguiente: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios, que nos dio la victoria sobre el pecado y la muerte por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cristo también ha transformado la muerte de pérdida en ganancia. Sin Cristo, la muerte es una pérdida total de la vida, de los seres queridos y de todo lo que hemos tratado de alcanzar o por lo que hemos luchado en esta vida. Pero si la resurrección de Cristo es cierta, eso garantiza también nuestra resurrección. Y entonces la muerte, como dirá el apóstol Pablo, es ganancia. Si de verdad nuestro vivir es Cristo, nuestro morir va a ser más de lo mismo, porque es estar más cerca de Cristo, es conocer mejor a Cristo, es tener una relación más íntima con Cristo. Quien vive por el dinero lo va a perder todo al morir, porque como decía el sabio Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿O alguno de vosotros ha visto alguna vez un coche fúnebre tirando de un remolque? La muerte lo arrebata todo en un instante. Quienes viven por el placer o por la fama, nada se van a llevar consigo a la eternidad. El apóstol Pablo dirá a Timoteo, porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarnos. Incluso el intelectual que vive por el conocimiento, si no es para el conocimiento de Cristo, está dedicando su vida a algo que al final de la jornada va a terminar perdiendo. Pero si nuestra vida entera está concentrada en conocer a Cristo, morir va a ser algo así como pasar de la educación primaria a los estudios avanzados. En Cristo morir es ganancia. Ahora bien, por supuesto, la muerte de un ser querido para nosotros es pérdida. A los que quedamos nos duele. O sea, yo no quiero engañar a nadie con un falso optimismo. Y hay que llorar en los funerales, y hay que expresar el dolor humano. Pero para el que muere en Cristo, la muerte no es pérdida, es estar con Cristo, y eso es mucho mejor. Y por último, Cristo transformó la muerte de fin en un principio. La muerte ya no es vista como el final de la vida, es vista como el comienzo de una vida más plena y abundante. Por supuesto, en cierto sentido, la muerte es el final de muchas cosas, aún en Cristo. Es el final del sufrimiento y el dolor, y Él enjuagará todas nuestras lágrimas, y Él nos consolará. Es el final de esa vanidad de vanidades, es el final de nuestras aflicciones y luchas terrenales. Pero es el comienzo a una vida eterna, gloriosa y abundante con Dios. De hecho, no sé si sabíais, pero en la antigüedad era muy típico cuando un creyente moría, que sus familiares o hermanos en la fe pusieran en su epitafio que ese era su dies natalis, una frase latina que hace referencia a su día de nacimiento. Ellos decían que ese día había nacido una vida eterna, mucho más abundante y plena con Dios. Quizás muchos de vosotros conocéis o os suena Dietrich Bonhoeffer, un pastor luterano, alemán, teólogo, que él se opuso activamente al régimen nazi de Adolf Hitler. Y esa resistencia le llevó a ser arrestado y encarcelado en un campo de concentración. El último día de su vida, Bonhoeffer celebró allí en el campo de concentración la Santa Cena y predicó de Isaías 53, que es un pasaje que hace referencia a los sufrimientos y a la muerte de Jesucristo.
Después de esa celebración, un oficial de la Gestapo, que era la policía secreta del régimen nazi, le llamó por nombre. Y él sabía en ese momento que había llegado el día de su ejecución. Iba a ser ahorcado. Y las últimas palabras, antes de que le ciñeran al cuello la cuerda, se le oyó decir: este es el fin. Para mí, el principio de la vida. Y con esas palabras, Bonhoeffer estaba expresando su firme creencia en que esta muerte biológica no es el fin definitivo de la existencia, sino el comienzo de una nueva vida en Cristo, mucho más abundante. Y yo sé, quizá hay alguien aquí que piensa, bueno, a mí todo eso me suena un poquillo a un consuelo para tonto. Como si fuera una vía de escape para pasar del mejor modo posible, pues esta dura existencia terrenal con algún tipo de esperanza para ingenuos. Pero Cristo, escucha esto, Cristo no solamente nos ofrece una vida eterna para después de la muerte. Él te está ofreciendo disfrutar de esa vida eterna desde ya, en el aquí y en el ahora. La vida eterna que hay en Cristo no es solamente una realidad futura, es una realidad presente. De hecho, el mismo Jesucristo, fijaos lo que dice en el Evangelio de Juan: de cierto os digo que el que cree en mí, ¿qué tiene? Tiene vida eterna. Él no dice el que cree en mí tendrá vida eterna en un futuro. El que cree en mí tiene ahora, en el presente, vida eterna. La vida eterna y abundante que Jesús te ofrece, tú puedes comenzar a disfrutarla hoy, si aún no lo has hecho. Y eso va a servir como un sello y una garantía de que esa vida plena y abundante seguirá siendo real después de tu muerte física. Ahora bien, yo no quiero engañar a nadie. ¿Hay vida después de la muerte? Sí. Pero esa vida eterna solo será de gozo, de paz y de amor eterno para aquellos que abrazan por la fe a Jesucristo. No hay otro camino, no hay otra alternativa. Jesucristo mismo dijo: y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. No hay otra manera. Escucha esto: la vida eterna no está en la iglesia evangélica. La vida eterna no está en la iglesia católica o en la iglesia ortodoxa. La vida eterna está única y exclusivamente en la persona y obra de Jesucristo. Y no se obtiene por pertenecer a una iglesia o a una denominación, sino por conocer de manera personal y por abrazar con la fe al Dios revelado en Jesucristo. Esa es la vida eterna. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. No hay otra forma. Jesús no dijo: yo soy un camino, como si hubiese otros caminos. Él dijo: yo soy el camino, el único camino. ¿Quieres enfrentar un día la muerte con la esperanza de la vida eterna? Ven a Cristo. Pon en Él tu confianza. Conocerle de manera personal es posible hoy en día. Y disfrutar desde ya de esa vida eterna y abundante también es posible. ¿Qué es lo que necesitas para recibir esta vida eterna? La fe en Jesús. Quiero acabar haciendo referencia a un relato que aparece en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11. En este relato aparece una mujer llamada Marta, hermana de María y de Lázaro, que tiene el corazón roto y se acerca a Jesús quebrantada, con el rostro lleno de lágrimas, porque su hermano Lázaro, a quien tanto ella amaba, ha fallecido. Ella ha visto a la muerte vencer a su hermano y está abatida, está desalentada. Y Jesús, mirándola a los ojos con ternura, le dice: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive como tú y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto, Marta? Yo sé que pensar en la muerte puede ser doloroso y puede infundirnos temor humanamente. Pero lo que Jesús está diciendo aquí es: Marta, no fijes tus ojos en la muerte de tu hermano. Ese no es su destino final. Fija tus ojos en mí. Estoy aquí, Marta, mírame a mí. La vida que atropellará la muerte soy yo.
yo soy la resurrección y la vida. Aquí, Marta, aquí, fija tus ojos en mí, cree en mí, descansa en mí, porque el que cree en mí vivirá. Y vivirá aunque esté muerto como tu hermano Lázaro. Y no importa si lleva 4 días muerto o 4 siglos muerto, no importa, el que cree en mí, el que se ha abrazado por la fe a mí, no importa cuántos días lleve en el sepulcro, vivirá. ¿Crees esto, Marta? Y así como Jesús le preguntó a Marta, hoy te pregunta a ti. ¿Crees esto? Él te invita a creer. Y no te invita a creer de una manera ciega, como quien salta al vacío. Jesús te invita a creer que así como Él resucitó física, histórica y corporalmente, tú resucitarás también un día a una vida eterna de plenitud y gozo en su presencia si tienes fe en Él. La resurrección de Lázaro fue simplemente un anticipo pálido de lo que un día sucederá con todos nosotros, con todos aquellos que se han arrepentido de sus pecados y han puesto su fe en el único mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Mirad, pocos meses antes de ser consumido por un cáncer que ya se había diseminado por sus pulmones, por sus huesos y por su hígado, en su angustia y terror a la muerte, mi abuelo nos pidió que le hablásemos de ese Jesús, del que él o al que él había estado rechazando de manera intencional y beligerante durante 80 años. Y por alguna razón, lo único que le daba algo de descanso y le permitía dormir por las noches era que orásemos por él y le hablásemos de Jesús. Y tras varias semanas de oración por él y hablándole de este Jesús, él un día decidió creer personalmente y abrazar por la fe a Jesucristo. Y aquel día marcó un antes y un después en su vida. Ese rostro lleno de angustia y de temor se transformó en un rostro lleno de paz y de esperanza. Y no solo cambió su visión de la vida, también cambió su visión de la muerte. Y para aquellos que le conocíamos sabíamos que eso era un milagro. Y pocas semanas después los médicos le comunicaron oficialmente su pronóstico. Y esa noticia, que en otro tiempo lo hubiera hundido en la depresión y en la angustia, ahora fue recibida con una entereza sobrenatural. Y él tomó la decisión de enfrentar la muerte sin someterse a quimioterapia, porque por primera vez él estaba preparado para morir. De hecho, los meses más plenos de su vida fueron precisamente cuando él estuvo preparado para morir. La fe en Jesús, aquel que es la resurrección y la vida, llenó su mente, su corazón de gozo, de paz, de esperanza, de consuelo. Y él nos decía sonriente que estaba preparado para ir con Jesús en cualquier momento. Él ya no veía la muerte como algo que venía a destruirle. Él veía la muerte como Cristo que venía a salvarle. Él ya no veía la muerte como un final, sino como el comienzo de una vida mucho más plena y abundante. Él no enfrentaba la muerte como una pérdida, sino como una gran ganancia. Él no pensaba en la muerte como una partida, sino como en un encuentro. Y él estaba convencido de que cuando la voz de la muerte le susurrara al oído, tienes que dejar la tierra, oiría la voz de Cristo diciéndole, estás llegando hacia mí. Y esa entereza, esa paz y esa confianza con la que mi abuelo afrontó la muerte, también puede ser tuya. Aquel que es la resurrección y la vida dijo, porque de tal manera ha amado Dios a este mundo, y aquí estás tú, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel, y aquí estás tú, todo aquel que cree en Él, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Sin arrepentimiento ni fe en Jesús hay perdición en esta vida y después de la muerte. Pero para aquellos que creen en Jesucristo, si tú pones tu fe en Jesucristo, Él promete salvarte ahora y mantenerte a salvo por la eternidad. Jesucristo vino a dar vida a los muertos. Y así como le dio vida a Lázaro, hoy te ofrece vida a ti. ¿Sobre qué base? Sobre la base de tu fe. Y no sé si no lo has hecho nunca, pero si no lo has hecho en esta mañana, yo quiero invitarte a cerrar tus ojos ahí donde estás. Y de una manera sincera y genuina, poder decir,
a Dios: amado Dios, yo sé que tú me amas. Yo sé que tú quieres salvarme. Yo sé que Jesús murió en la cruz del Calvario para salvarme de mis pecados, de la condenación y de la muerte eterna. Y tú has prometido salvarme si confiaba en Jesús. Así que hoy confío en ti. Y te pido perdón, Señor, me reconozco pecador. Perdóname. Y en este momento, con todo mi ser, te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Gracias por salvarme y por darme de tu vida eterna. Amén, Señor. Que el Señor os bendiga.